Al parecer, nuestros cielos están llenos de misterio. Objetos voladores no identificados, investigados por agencias de gobierno por todo el mundo durante décadas. El mismo gobierno, en ocasiones, ha promovido la existencia de extraterrestres. Por primera vez, hemos reunido evidencias y reportes de todo el mundo. La gente, la sociedad, tiene el derecho de saber esta información. Expertos científicamente entrenados afirman que cada evidencia tiene una explicación científica. Es muy fácil confundir lo que creemos que vemos con lo que realmente vimos. Pero hay quienes siguen desafiando a la realidad. Me encantaría saber qué fue, porque hasta el día de hoy no lo sé. ¿Alguien sabe qué son estos fenómenos? ¿Nuestros gobiernos saben más allá de lo que nos revelan? Las respuestas pueden estar en las historias de las invasiones al planeta Tierra. Un joven piloto vuela solo sobre el océano. Poco después del despegue, reporta luces misteriosas destellando en el cielo. Un fotógrafo turista demuestra este extraño objeto volador no identificado que se atravesaba en la ruta de la aeronave. El piloto Fredrik Valentich nunca llegó a su destino. Lo último que se escuchó de él fue este ruido estremecedor. ¿A dónde fue Freddy? No sabemos porque no tenemos ningún registro de él. Todo lo que tenemos es esta cinta. Hay un ruido al final y después nada. Bass Strait, Australia, 1978. 6:20, una hermosa tarde de octubre. Fredrik Valentich, Freddy como se le conoce, se prepara para despegar desde el aeropuerto de Moorabbin. Delante de él, a 290 kilómetros y a 70 minutos de vuelo. Justo un día antes, un servicio de 100 horas le hace limpieza y le da el visto bueno. La aeronave de Valentich era un Cessna 182, una típica aeronave de 4 plazas de ala alta con un motor de potencia moderada. Era una aeronave muy común en ese tiempo con un buen historial de seguridad. Los ufólogos locales, George Simpson y John Ocketel, este último es piloto de pequeñas aeronaves. Los dos conocen el caso de Valentich a fondo. Curiosamente, vi volar esta aeronave sobre la casa de mis papás el día en que desapareció. No había nubes ni vientos. Hacía un clima perfecto para volar. Freddy estaba practicando su despegue como lo hacían todos los pilotos en ese tiempo y uno de los elementos clave era la navegación nocturna. Y así es como comienza esta historia porque Freddy necesitaba perfeccionar su navegación nocturna. Freddy era una persona saludable, feliz y parecía tener un futuro brillante. Un héroe para Richard, su hermano de 12 años de edad. Papá llevó a Freddy a un espectáculo de aviones cuando era niño. Y quedó fascinado. Fue su pasión. Y desde entonces quiso ser piloto. Y nunca abandonó esa idea. Esa noche él volaría hacia Isla King. Solía reunirse con algunos de sus amigos, compraba pescado y lo llevaba de vuelta a la casa. Freddy tenía apenas 150 horas de vuelo de experiencia, pero se pone en contacto con el control de tráfico aéreo, lo que significa que la transcripción de sus mensajes por radio están disponibles para investigadores como John Ocketel. Cerca de los 150 metros, cambiaría de canal a la frecuencia del área encargada, controlada por el Centro de Control de Melbourne en Tullamarine. Y es cuando Steve Robbie, el controlador de tránsito aéreo, se contacta por primera vez con Freddy. Las grabaciones de las voces originales nunca han sido reveladas. Son recreadas aquí con la transcripción original. Una pregunta de Freddy da la primera señal de alerta. ¿Hay tráfico a menos de 1500 metros? Y la respuesta vino enseguida, no todo está limpio. Y entonces Fred dijo, hay algo volando cerca de aquí.
Freddy reporta 4 luces de aterrizaje brillantes sobre un objeto en movimiento cerca de su aeronave. Era algo muy largo, algo físico que Freddy pudo claramente observar. Freddy sigue preguntando si había aviones militares cerca. Le pidieron que confirmara que no podía identificar la aeronave y contestó, sí, afirmativo, no puedo identificar la aeronave. Cuando escuché la cinta, en la manera que describe, suena calmado y simplemente describe lo que ve. Desaparece, se acerca a él, se aleja, regresa, desaparece. Parece que está jugando a las escondidas. Después, Freddy reporta las luces que se dirigen hacia su aeronave. Se acerca por el suroeste. Después de un minuto, dice... No es una aeronave. No lo es. No es una aeronave. Estas son las últimas palabras que se escucharon de Frederick Valentich. Lo siguiente es aterrador. Esta es la grabación real de lo que emitió desde su radio. Y de repente vino este clic, 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 clic por 17 segundos o un poco más. Como algo metálico golpeando fuertemente contra algo. Los controladores de tránsito aéreo se dan cuenta de que algo extraño le ha pasado a Freddy y muy rápido. Después de eso, no hay nada. A las 7:12 de la noche, Melbourne pierde contacto con Valentich. Yo pensé que si él aterrizaba de emergencia en el mar, no habría problema y lo encontrarían flotando por ahí, lo rescatarían y tal vez más tarde, en la noche, lo veríamos otra vez. Durante una semana, aviones y barcos rastrean el mar en busca de la aeronave de Freddy. No hay rastro, no hay mancha de aceite, no hay neumáticos, no hay asientos en el mar, ni cosas flotando. Simplemente no se veía nada. Comienza una investigación oficial. Representantes del Departamento de Transportes vinieron a la oficina y nos hicieron unas preguntas generales tales como si sabíamos qué pudo ocasionar la desaparición de la aeronave. Y no tenía idea. Se llevaron los cuadernos de registro y probablemente todo el papeleo que no he visto desde entonces. Poco después, aparecen algunas fotografías que podrían ayudar con la investigación. Un turista toma una foto en donde presuntamente se ve la aeronave de Freddy. ¿Esto confirma que él estaba en donde señaló? ¿Puede ser esto un engaño? Si observas la fotografía con atención y la analizas, se puede ver que el 182 de Freddy volaba sobre la costa. Otras fotografías de la puesta de sol, tomadas por otro turista, capturan un objeto que no es fácil de explicar. Tomó cerca de 6 fotografías. Y la última fue muy extraña. Aparecía un objeto misterioso en el cielo. George Simpson afirma que las fotografías fueron autenticadas por expertos, pero no hay una confirmación independiente de eso. Pienso que si lo hubiera identificado, Fred lo hubiera dicho. Dijo, no sé qué sea eso. Y el objeto volaba extremadamente rápido y hacía cosas que no hacen las aeronaves. Creo que tuvo un encuentro con un ovni. Como titular del proyecto OVNIs del gobierno británico en el Ministerio de Defensa, Nick Pope mira de cerca y con cuidado a la misteriosa evidencia fotográfica. Las fotografías del estrecho de Bass son inconclusas. Estas fueron examinadas en su momento por la Organización de OVNIs, pero en realidad los recursos disponibles fueron muy limitados. Para un análisis retrospectivo adecuado se necesita de las fotografías, la cámara, los negativos y al mismo fotógrafo. En los años siguientes de la desaparición de Valentich, en 1978, investigadores buscan explicaciones más prácticas. Viene una gran pregunta. ¿Podría ser este un caso de falla mecánica? El hombre responsable de hacer el servicio e inspección de la aeronave a tan solo 24 horas antes del fatal vuelo es el mecánico Mike Hodges.
La aeronave estaba en perfectas condiciones cuando despegó. Buena estructura y lista para volar otras 100 horas. ¿Pero se pudo haber averiado la nave durante el vuelo? Algunos especulan que Freddy controlaba con mucha fuerza al temer un impacto. Se acerca del suroeste. La marcha del motor es mínima. Esto está fallando. Si una aeronave viene hacia ti y la ves de repente, se requiere de un movimiento violento en los controles, averiando posiblemente la aeronave. Vas más allá de los límites. El Cessna 182 tiene una velocidad máxima de maniobra de 206 kilómetros por hora. A mayor velocidad, cualquier maniobra violenta corre el riesgo de dañar los cables, doblar la estructura o inducir fuerza G para cortar la alimentación de combustible. ¿Un daño mecánico como este pudo justificar la grabación fantasma de la radio? La aeronave se agitaba violentamente. La única manera en que una aeronave puede vibrar es cuando, por ejemplo, una hélice se rompe. Pienso que tal vez hubo un cierto tipo de impacto. Es mi impresión. Pero sin ningún daño reportado oficialmente, el problema mecánico, como tal, no puede ser aprobado o desaprobado. Así que los investigadores optan por otra teoría. ¿Pudo haber sido un error del piloto la desaparición de Freddy? Aunque esté calificado para volar un Cessna, Friedrich Valentich, con sus 20 años, no tiene la experiencia suficiente. Ese era su primer vuelo nocturno sobre el mar. Pilotos inexpertos con el instrumental de vuelo se pueden desorientar durante la noche sobre el mar. Tanto así que pueden terminar volando cabeza abajo. Si una persona es privada de sus indicadores visuales, como ir entre la oscuridad o volar entre la nubosidad, es común que un piloto se encuentre volando cabeza abajo y en dirección a la Tierra. El sociólogo médico Dr. Robert Bartholomew cree que esto justifica los mensajes inusuales de radio de Freddy. Él realmente hablaba con la verdad. Describía lo que parece ser un ovni y que estaba siendo golpeado por ese objeto. Y yo creo en él, pero creo que el objeto era él mismo. Estaba viendo su propio reflejo. Se desorientó y cayó al agua. Un informe de gobierno aclara que Freddy era un firme creyente de los ovnis, cosa que su familia negó rotundamente. ¿Podría esto, junto con las distracciones de las luces propias de la aeronave de Freddy reflejadas en el agua, haberlo imposibilitado para usar el instrumental del Cessna y terminar con resultados fatales? El vuelo con instrumentos es toda una habilidad. Es una habilidad que debe practicarse constantemente. Y si por algún motivo el escáner instrumental se avería, estás en problemas. Los Cessna no están diseñados para volar cabeza abajo por mucho tiempo. Debido a que el carburador se llena por gravedad, al estar tan solo unos segundos cabeza abajo, el motor se queda sin combustible. Pero el hermano de Freddy defiende firmemente las habilidades de su hermano para volar. Si él hubiera perdido el control, entonces se hubiera estrellado contra el mar, así de sencillo. Y si eso fue lo que pasó, entonces, ¿por qué no hay ningún rastro? El océano es algo inmenso y barcos y aviones se hunden todo el tiempo. Y tomó años y hasta décadas encontrar el Titanic. Y fue una búsqueda masiva. Así que no me sorprende que esta pequeña aeronave en la que volaba Valentich haya desaparecido por completo. No hay ningún misterio. La falta de rastros hace de cualquier teoría imposible de probar, lo que deja a los investigadores con preguntas indescifrables sobre si los desconcertantes mensajes de radio fueron para desorientar. ¿Sería un complot para huir o para suicidarse? Sí, se corre el rumor de que fue por tráfico de drogas o suicidio. Para suicidarse, uno se arroja de un puente o se pone debajo de un tren. Lo del avión no fue para reclamar algo, pues no tenía seguro de vida. No sufría de ninguna enfermedad mental, ni nada que nos hiciera pensar que podría suicidarse. El departamento tampoco encontró nada. Era un hombre muy serio y responsable a la hora de volar. No podría ser capaz de hacer algo que lo pusiera en peligro. Han pasado cerca de 40 años desde que Freddy y su aeronave desaparecieron. Miles de horas dedicadas indagando en la mínima evidencia.
Los resultados de la primera investigación oficial por el Departamento de Transportes de Australia fueron publicados 4 años después, en 1982. No tienen una aeronave, no tienen a Freddy, no hay nada con lo que puedan descifrar lo que pasó. Es indeterminada la causa. Mientras que para los investigadores de ovnis es un caso fascinante, para la familia de Freddy, sin un adiós, sin un cuerpo que enterrar, es una tragedia. El pensar que algo del espacio se lo llevó es... No puedo asimilarlo sin un cuerpo o un rastro. Me es muy difícil entender lo que sucedió. Lo único que sé es que perdí a un hermano y mis padres perdieron a un hijo. Los ciudadanos de Texas están asombrados al ver que el cielo que los cubre se convierte en una escena de batalla de una película de ciencia ficción. Parecía ser de 1 kilómetro de ancho y cerca de 2 kilómetros de largo, y había una luz en cada esquina. No puedo explicar lo rápido que era, pero no era un avión. Fueron del punto A al punto B y desaparecieron. Stevensville, Texas, Estados Unidos de América. Es una comunidad rural que se proclama a sí misma como la capital de vaqueros del mundo. En el 2008 dio un brinco a la fama debido a la cercanía con la ciudad natal del presidente George Bush. Los residentes de aquí están a punto de presenciar algo aparentemente fuera de este mundo. Una fría tarde de enero a las 6 p.m. El comerciante Steve Allen disfruta de una fogata con sus amigos, cuando de repente ven luces que se ven rápidamente en el cielo. ¿Pero qué demonios? ¿Qué es eso? Las luces venían del este, luego iban hacia el oeste, después hacia nosotros a una velocidad impresionante, sin ruido. Todo lo que podíamos ver eran las luces en la misma dirección, con la misma altitud, a unos 750 metros. A pesar de reportar todas esas diferentes luces, Steve y sus amigos están convencidos de que se trataba de una gran nave. Parecía ser de 1 kilómetro de ancho y cerca de 2 kilómetros de largo, y había una luz en cada esquina. Cuando lo vi por vez primera, una intensa luz brillante blanca. Había un silencio total, no escuchaba nada. Una hora después, el comisario del condado, Leroy Gaitán, sale de su casa. Él también afirma haber visto una luz brillante que aparecía y desaparecía por encima de él. Como una burbuja. Yo lo llamo un orbe. Era grande y de color entre rojo y anaranjado brillante. Pero antes de regresar a su casa para decirle a su esposa, la luz se parte en muchas más, y parecían bailar y hacían movimientos estroboscópicos a una velocidad casi imperceptible. No puedo explicar lo rápido que era, pero no era un avión. Fueron del punto A al punto B y desaparecieron. De vuelta a la fogata, uno de los amigos de Steve está tan asustado por lo que vio que se sube a su auto y huye. Cuando le llaman para comprobar que está bien, les advierte que las luces están regresando hacia ellos. Pero esta vez no son los únicos objetos en movimiento rápido volando en el cielo. Regresaron del oeste dirigiéndose hacia el este a una gran velocidad, y es entonces cuando 2 aviones F-16 van detrás de las luces a toda poscombustión. Fue una persecución feroz, pero se dirigían hacia el este y desaparecieron en la puesta de sol. Después, los acontecimientos dan un giro aún más siniestro. Una de las luces perseguidas por los F-16 vuela hacia la casa del residente más custodiado del condado, el presidente George W. Bush. Es una zona de exclusión. Cuando él viene, es un radio de 100 kilómetros. Si no está, es un radio de 5 kilómetros. Y cuando viene, todos somos conscientes de que en esa área no puedes volar. El presidente Bush no está en casa esa noche. Pero los testigos afirman que las luces y los aviones se acercan lo suficiente.
La noticia de lo que Steve y otros afirman haber visto se propaga rápidamente en el pueblo. Todos en esta pequeña comunidad están ansiosos por intercambiar sus historias. Al día siguiente en mi oficina hubo llamadas durante todo el día de gente que había visto las luces. Fueron muchos los testigos, desde algunos comerciantes hasta funcionarios públicos, así que me convencí de que fue real. Pero los psicólogos dicen que la condición de los testigos no tiene relevancia con la fiabilidad de su testimonio. Psicóloga cognitiva. Para que se difunda un rumor y se entre en pánico, debe ser por una figura autoritaria que pueda persuadir, alguien que sea de gobierno, de la política, del entretenimiento, para que hable de lo que sucede. Y eso tiene una especie de efecto explosivo en la credibilidad si es anunciado por otras personas. Los residentes de Stevensville están decididos a encontrar una explicación a lo que han visto, pero están en descontento con las respuestas por parte de la base militar más cercana, de donde se cree que provinieron los F-16. Los militares no solo niegan haber perseguido las luces, incluso niegan que alguno de sus aviones volara en ese momento. El comisario del condado piensa que hay un encubrimiento. Fue una señal de advertencia cuando inmediatamente negaron tener aeronaves en esa noche. Simplemente explicaron todo el fenómeno a grosso modo. Primero me dijeron que ya estaba todo resuelto, que había sido el reflejo de un avión de pasajeros a gran altura. Y les dije que había sido el reflejo de mi trasero tan blanco y creo que no les gustó mucho el comentario. Luego, en una conferencia de prensa casi 2 semanas después, la Fuerza Aérea cambia de postura y dice sí tenían sus F-16 volando esa noche cerca de las 10. Pero no menciona nada acerca de las extrañas luces descritas por los testigos. Si era algo que los militares hacían, era por una razón. Y cualquier cosa que ellos hayan hecho, espero que sea algo de la tierra y no algo de cualquier otro lugar. Los desconcertados tejanos de Stevensville pronto tendrían un aliado en su búsqueda de información acerca de las luces que afirman haber visto en enero del 2008. El Mutual UFO Network, o MUFON, es una organización oficial que colecta información sobre avistamientos de ovnis. Uno de sus más importantes investigadores es Robert Powell. Stevensville probablemente es uno de los casos más interesantes en los últimos 20 años. Estas personas no lo vieron todo al mismo tiempo, sino durante 3 horas, a lo largo de un área de 50 a 65 kilómetros. Los investigadores de MUFON afirman haber encontrado nueva evidencia. Más adelante en el programa examinaremos sus conclusiones. ¿Habrán podido resolver el misterio de las luces en Stevensville? Este es el momento en que los 2 jóvenes estudiantes, mientras filmaban en la jungla, captan a un ovni. Los temerosos habitantes afirman que el ovni se ha estado burlando de ellos y que incluso lo han tratado de ahuyentar. Y peor aún, está vinculado con rumores de terribles muertes de algunos residentes. Es muy fácil confundir lo que creemos que vemos con lo que realmente vimos. Pucallpa, una ciudad en crecimiento en la selva peruana con un clima caliente y húmedo con más de 200,000 habitantes. En la primavera de 2008, los habitantes del cercano pueblo de San Juan afirman haber visto algo peculiar en el cielo mientras caía la noche. Extrañas luces parpadeantes que se oscilan sobre la húmeda selva amazónica. El conductor de una mototaxi, Jesús Díaz, es uno de los primeros en verlas y escucha de muchos otros avistamientos a lo largo de su camino. La gente me comunicó que hay un objeto que nos enfoca, como que nos quiere llevar. No estamos de miedo, en la noche no podemos salir nosotros. Hasta que un momento, 8 de la noche, el objeto me empezó a seguir. Con 3 luces chicas primero, a una distancia de 100 metros de altura. Longitud igual a unos 200 metros.
Me asusté y corrí a los platanales. Sin ningún ruido que acompañe a las luces, ¿qué podría ser? Jesús informa del avistamiento al alcalde Guillermo Sánchez Pacheco, quien ya está al tanto de la creciente preocupación local. Otro tipo de rumores siniestros pero sin fundamento podrían estar ligados. Corrían rumores que se robaban a la gente, habían noticias de que encontraban gente sin órganos. Los vecinos me dicen, no, hay una nave que quiere llevarse a la gente, me dicen. Entonces, yo en ese momento incrédulo de la situación, ¿no? Porque realmente yo a veces realmente no creo en eso. Las muertes que se rumoran quedan inconclusas y sin resolver al día de hoy. Pero el alcalde quiere ver las luces por él mismo. Así que junto con Jesús y su arma, se pone en marcha hacia la selva en donde ocurren muchos de los avistamientos. A las 7 de la noche, la luz aparece. Yo dije, es un avión o es un helicóptero, pero no producía ningún ruido. Vino más y nos alumbró en la multitud. Yo le lancé un disparo. Le disparé, apagó la luz grande y se desapareció. Guillermo le escribe a la Fuerza Aérea del Perú para solicitar la protección contra ovnis que asustan a los habitantes. Pero no obtiene respuesta y el jefe semi-retirado del Departamento de Investigaciones de OVNIs de la Fuerza Aérea en Lima no toma el caso. Pero su hija, Teresa Lucía Chamorro, se interesa mucho en los informes. Es una estudiante de periodismo que está en busca de una historia. Nosotros no somos científicas, ni ufólogas, ni nada de eso. Simplemente queríamos hacer nuestra tarea, sacarnos 20 y ayudar un poco a lo que la Fuerza Aérea iba a hacer igual. En su casa en la ciudad de Lima, Teresa piensa en no tomar demasiado en serio los avistamientos y pensaba que podrían tener una explicación lógica. Pero en cuanto llegó a Pucallpa, se sorprende por el miedo y la ansiedad que ve en la comunidad y comienza a grabar de inmediato. La gente vivía en histeria colectiva. Entrevistamos a muchísimas personas que nos dieron su testimonio y su testimonio, cada uno concordaba con fechas, con las formas del movimiento de las luces, sobre todo con el miedo que todos compartían. Junto con Teresa trabaja su compañera Marta Wong. Su misión es contactar a uno de los primeros testigos quien, como Jesús, pensaba que las luces los estaban cazando. Había un chico con su hermana que habían ido a pescar al río y se habían escapado estas luces. Las estudiantes localizan a la madre de los jóvenes y la entrevistan. Ñañita, corre, dice, le ha dicho, corre, vete a avisar en la casa, corre, vete a avisar a los tíos, dice, le ha dicho, y ella viene pues corriendo, pero desmayándose al llegar la chiquita. Lo que estén viendo, la gente del pueblo está muy asustada. Una luz que era redonda, que paseaba como que buscando algo, y donde abría su luz, desaparecía la gente. Entre las muchas entrevistas que hacen, unas son en las escuelas locales y la estación de radio. Después encuentran a Jesús. No es nada, digo, y se lo mandó. Incluso me dijo a mí, no, estás loco, estás engañando. Convencidas de que hay más sobre esta historia de lo que a simple vista se ve, las estudiantes preguntan, ¿las luces siguen ahí? Jesús se ofrece a mostrarles. Son las 8:30 de la noche en los linderos de la selva. Marta, Teresa y Jesús esperan nerviosamente. Luego, en el preciso momento, la luz aparece. Esta vez la graban. Y blanco ahora. Blanca. Y ahorita se pone roja. Aquí está. En ese momento todas las indicaciones de tienen que haber un árbol para que ver el movimiento, tienes que de preferencia hacerlo con un trípode y todo. No, se nos fue. Estamos en una buena posición. Se está acercando. Güey, que está redonda. Y yo miraba la cámara y decía, no puede estar pasando. Porque se va y viene, ¿no? ¿Qué es esto que estoy viendo? Debo estar enfocando una luz de la calle, pero no había luces de la calle.
debe ser una estrella, pero la cámara tampoco tenía tremendo lente para las estrellas. Salen de ahí, María, Terelú. Las estudiantes están aterrorizadas. O sea, miedo, pero a la vez, sinceramente, la emoción de haber llegado a un lugar en donde nos están diciendo la verdad. Y lo comprobamos. Al día de hoy, Teresa y Marta no saben a ciencia cierta qué es lo que vieron. El padre de Teresa, quien fue dirigente del Departamento de OVNIs de la Fuerza Aérea, usa las investigaciones de las estudiantes y hace un informe. El veredicto: resultado desconocido. Pienso que este país, Perú, es un país mágico. Y tal vez en los ovnis hay algo de magia. ¿Sí? Y eso me gusta. Esa postura. Puede ser mágico para él, pero es decepcionante para aquellos que viven con miedo a las luces, incluyendo el alcalde, quien fue el primero en contactar a la Fuerza Aérea. Cuando mandé la carta, yo esperaba una respuesta de algo más lógica, ¿no? De parte de la Fuerza Aérea. Ellos tienen los medios para poder identificar esa nave, pero no fue así. Para mí es un fenómeno que no me he podido explicar ni yo mismo y no he encontrado una explicación de las autoridades hasta el momento. Así que ahora la búsqueda por respuestas ha sido pasada a expertos fuera del Perú. Debido a que las luces aparecen al mismo tiempo como rumor sin fundamento de otros eventos en el pueblo, los psicólogos creen que este puede ser un caso de histeria colectiva. No me gusta ese término porque la histeria colectiva implica que toda esta gente está loca, y eso no es así. Es algo del ser humano. Es un mecanismo social subyacente que cuando escuchamos que la gente informa algo o que dice y que siente algo, estamos más propensos a creerlo. El problema es que tenemos sistemas de percepción muy deficientes. Es muy fácil confundir lo que creemos que vemos con lo que realmente vimos. Parece haber una explicación lógica para todos los involucrados con los avistamientos en Pucallpa, que al menos en la mayoría coincide. Debido a la manera en que se mueven y oscilan, las luces simplemente pueden ser de la policía o de helicópteros militares. Si desde el helicóptero yo buscara con un reflector, este podría obstruir el resto de la luz. Así que lo único que podría ver sería la luz del reflector. Pero en el momento en el que la aeronave cambia de dirección, una de las otras luces podrían ser visibles, tales como las luces estroboscópicas. El helicóptero podría ser porque podría dar la explicación de que avance en línea recta, que gire sobre su eje para poder regresarse, pero no había sonido. Entonces, como no hay ruido alguno, la mayoría de los testigos descartan la idea de que pueda ser un helicóptero. Pero, ¿podría ser esto un error? Imaginen esto, un helicóptero volando en su turno nocturno con un brillante reflector, mucho viento, y un testigo que se encuentra contra el viento del helicóptero. Toda huella de ruido se va a favor del viento, y dado a eso podrías no escuchar nada. No hay registros claros de la fuerza del viento durante los avistamientos. Pero la policía y los helicópteros militares tienen una buena razón para sobrevolar esta zona. Es un centro importante para la producción y el tráfico ilegal de narcóticos. Además, las zonas en donde la industria de los narcóticos y el inframundo criminal tienen poder son por lo regular zonas llenas de miedo y sospechas. Así que los rumores de las muertes misteriosas vinculadas a los avistamientos de extrañas luces podrían reforzar la teoría de que se trataba de un caso de histeria colectiva. Buscan una explicación, quieren saber lo que es, pero tienen esa creencia de la que todos hemos escuchado, de que si ves algo en el cielo y no sabes qué es, inmediatamente se convierte en un ovni. Al no haber una investigación oficial, el caso queda como inconcluso. Los avistamientos de las luces tuvieron una duración de 3 meses, pero hay quienes afirman que las siguen viendo. Pues arriba se los ve la luz que pasa, molesta, pero ya no nos quiere atacar como primero era. Estas personas que se han hecho parte de mi familia, hemos compartido el mismo miedo. Creo que todos tienen el derecho de vivir tranquilos. Nosotros nos sacamos un 20, pero me hubiera gustado saber que ellos viven tranquilos, ¿no? Que se sacaron un 20 en tranquilidad.
En 2008, en Texas, varios testigos informan de luces en el cielo que se dirigían a uno de los lugares más asegurados del país, la Casa Blanca del suroeste del presidente Bush. Son perseguidas por aviones de combate F-16. Fue una persecución feroz, pero se dirigieron hacia el este y desaparecieron en la puesta de sol. Entre los que afirman haber visto los ovnis está el comisario del condado, Leroy Gaitán. Como una burbuja, yo lo llamo un orbe. Era grande y de color entre rojo y anaranjado brillante. Las conspiraciones crecen a medida de que las bases militares locales niegan incluso que tienen aviones volando. Así que, desesperado por falta de respuestas, el investigador de ovnis, Robert Powell, obliga a las autoridades a revelar información del radar desde la fecha de los avistamientos. De inmediato presenté una solicitud de libertad de información en unas 5 o 6 instalaciones de la Fuerza Aérea y del Ejército dentro de una zona de 95 a 110 kilómetros de Stevensville. Así que les mandé mi solicitud a ellos y a las comisarías locales, a la Patrulla de Caminos y a la FFA. El ejército dice que tiene registros que respondan a su petición, pero la Administración Federal de Aviación aportó más. Nos proporcionaron 5 sitios de radar diferentes que básicamente cubrían toda esa parte de Texas. Powell y su equipo analizan 2 tipos de información de radar. Datos de aeronaves de los cuales se identifican con transpondedores y ecos de radar aparentemente generados por otros objetos que carecen de una señal de transpondedor y son menos fáciles de identificar. Él y su equipo toman en cuenta las zonas de operación militar o MOA, por sus siglas en inglés. Lo interesante y diferente de todo esto fue que cuando miramos hacia la zona en donde los testigos estaban y que vieron estos objetos desconocidos y luces en el cielo, no había aviones en esa dirección. Powell cree que es capaz de revisar todos los detalles de los avistamientos del comisario Leroy Gaitán. El radar muestra que el tiempo coincide con el momento en que dice que ocurre. Hay un objeto al sur de su casa, tal como él lo indica, y entonces se desplaza hacia el noreste y esa es la misma dirección que dijo Roy. Es tranquilizador el hecho en demostrar que había algo volando esa noche. Mucha gente es muy escéptica acerca del análisis del radar de MUFON de las luces de Stevensville. Entre los escépticos se encuentra el ex comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, James McGahey. Lo que ellos obtuvieron fue la información en bruto, los datos sin filtrar que muestran todas las anomalías, los malos aspectos del radar que normalmente se filtran, y en un periodo de 4 horas hubo 2.5 millones de blancos, de los cuales seleccionaron 187 pensando que podría ser importante. No hubo ninguna evidencia de ningún radar en esa noche ni nada que no fueran 2 simples aviones de pasajeros y los F-16 volando. Uno de los líderes expertos en radar del Reino Unido es el ex militar de comunicaciones e ingeniero en radar Chris Morshead. El análisis de ecos de radar es una tarea que requiere concentración. Esto es porque necesitas saber lo que estás viendo y ser capaz de interpretar con precisión lo que viene de regreso. El peligro de los principiantes que buscan una respuesta en el radar es que verán algo que no entienden y probablemente no lo identifiquen. Y ese es un error común con un radar. Pero Robert Powell se apega al análisis del radar de MUFON. También se preocupa por uno de los puntos más alarmantes del incidente de Stevensville. ¿Por qué las luces no identificadas vuelan tan cerca del espacio aéreo restringido alrededor del rancho del presidente Bush? Esta es el Área 49. Está circulada para que la vean mejor. Este es un problema serio para un piloto que se atreve a volar en esta zona. Powell afirma haber reunido 140 sonidos de radar no identificados que viajaban desde Stevensville hasta el rancho de George Bush. Esta es la trayectoria real. Powell está convencido de que no son aeronaves comunes.
Hubo dos momentos diferentes en el que el objeto de repente aumenta la velocidad de los 65 kilómetros por hora hasta los 800 kilómetros por hora en un solo radar de barrido, y esto se hace en cada 10 segundos. Cualquier cosa que entre en la zona de exclusión aérea corre el riesgo de poner en acción a los aviones combatientes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero el ejército niega que cualquier tipo de acción se haya llevado a cabo esa noche. En muchas ocasiones, por alguna razón, obtendrás una señal que es falsa por parte de un radar. Por ejemplo, mientras un radar te hace un barrido, puedes terminar con una luz muy brillante y entonces para la próxima vez que el radar haga su escáner, no habrá nada. Por eso, en la mayoría de los casos, el operador deducirá que es una señal falsa. Simplemente fue elegir el camino más fácil, tomando cierta información como una especie de acuerdo. Lo interesante es que la información coincide con la ruta que va hacia la dirección. Habiendo desafiado a toda la evidencia del radar de MUFON, James McCahey ofrece su propia explicación acerca de lo que la gente vio en Stevensville en enero del 2008. Stevensville está a solo 15 kilómetros de distancia en dirección vertical desde los límites con la MOA en Brownwood, con 8.300 kilómetros cuadrados. Es una zona de operación militar del ejército para realizar diversas operaciones, tanto de día como de noche. Lo que pasaba era que llevaban a cabo operaciones aéreas, lo que significaba que uno actuaba como el enemigo mientras el otro lo perseguía. Y seguramente alguno expulsó un señuelo, tuvo una postcombustión y terminaron con todas estas luces en el cielo dispersándose. Entonces claramente se pensó lo peor. Yo sé cómo son esos señuelos y luces de bengala. Y no viajan de manera horizontal, especialmente por bastantes kilómetros, y mucho menos si van dos F-16 persiguiéndote. Pero McCahey dice que el misterio ha sido alimentado por todas estas luces. Hicieron uso de los quemadores y al hacerlo de noche, la llama sale del tubo de la turbina tal vez unos 30 metros, por lo que sería una vista espectacular en el cielo durante la noche. Los testigos están muy convencidos. Estoy 110% seguro de que el ejército está cubriendo algo. No quieren decir lo que realmente pasó esa noche. Pero se sabe que el ejército pudo haber cambiado los tiempos exactos en que sus F-16 volaban sin sus transportadores conectados. Cuando estos son desactivados en una zona de operación militar, las aeronaves no pueden ser identificadas por el radar. Quise aclarar esto porque sé los tiempos exactos en que los F-16 volaron en la MOA, así que sabíamos exactamente cuando los F-16 entraron y salieron, y por supuesto fue en el periodo de tiempo en el que Steve observó las luces en dirección hacia la MOA en Brownwood. Así que el veredicto oficial que explica el suceso es: una rutina de entrenamiento militar se llevaba a cabo. Sin embargo, nada cambiará lo que los testigos vieron. Algo mucho más misterioso. Alguien en algún lugar sabe cuál es la respuesta. Hice una petición pública al entonces presidente Bush y le dije: se acabó la fiesta, señor presidente. ¿Puede decirnos lo que pasa? Lo sabremos manejar. Somos personas inteligentes. Simplemente necesitamos saber. Hasta la fecha, Steve no ha recibido respuesta alguna por parte de la Casa Blanca.